Dale fuerte el aplauso a Dios por la vida de los pequeños. Niños, vamos a pasar a nuestro salón, por favor. De este lado, con las maestras. Gloria a Dios. Toma tu lugar unos momentos. Estoy agradecido con Dios como cada día de mi vida. Estoy agradecido con Dios porque me permite estar en un altar sirviéndolo, porque me permite estar en un altar para su gloria y para su honra. Hoy yo me desperté y le dije: Señor, tú tienes el control de mi casa, tú tienes el control de esta casa. Y les soy honesto, pensaba ver un poco menos. El puente es largo, muchos salieron de vacaciones, aprovecharon, y realmente agradecido, pero Dios sabe y tiene el control, amén. Y quiero darle la bienvenida hoy a parte de mi familia. Muchos conocen y han escuchado el testimonio que tengo de mi padre en la fe, uno de mis padres, porque realmente el Señor nos ha llevado de gloria en gloria, y un hombre que ha sido especial para el ministerio que el Señor me permite ejercer hoy es el pastor Filiberto Calderón. Siempre lo he honrado y siempre voy a tener en mi corazón el agradecimiento hacia él y hacia su vida y hacia Dios por el ministerio que también le ha permitido. Y el día de hoy nos visitan desde Carolina del Norte, Asheboro, North Carolina, dijeron los gringos. Filiberto, Delia, junto con su esposo Tomás y su esposa Flor. Si te levantas tantito, hijo, dale fuerte el aplauso a Dios por la vida. Me falta Mary, ya en un momento llega por acá, pero realmente agradecido con Dios porque Dios nos ha permitido tener un cariño muy especial como hermanos, no solamente en Cristo, sino también nos sentimos como hermanos en la carne. Yo los quiero y los aprecio muchísimo, amén, y estamos agradecidos con Dios. ¿Quién está listo para recibir una palabra de parte de Dios? Amén. Ahí donde estás sentadito, ¿me acompañas en la lectura de la palabra? Dice la palabra desde Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Ya lo hemos visto mucho, espero que muchos ya se lo sepan de memoria. Dice la palabra del Señor así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Acompáñame en una oración ahí donde estás. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestro corazón, este tiempo. Te pido que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú en todo momento, Señor, guiándonos a través del consejo de tu palabra. Hoy, Señor, yo quiero que tú, como cada día de mi vida, Señor, reines, y a través de esta palabra, Señor, tú traigas palabra de vida a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos podemos decir que Dios está aquí? ¿Cuántos podemos testificar que la presencia de Dios se puede sentir? Amén. Tiempos extraordinarios y tiempos en los cuales Dios nos da la certeza de que Él está en un lugar, la certeza de que Él se mueve en medio de nosotros. Y es una preocupación muy grande que nosotros muchas veces nos olvidamos. Conocen a su pastor, saben que la presencia del Espíritu Santo es primordial, no solamente para mí en la prédica, sino también en la alabanza. Es algo que tiene que estar en medio de nosotros. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en medio de la alabanza? Amén. Y es hermoso porque muchos piensan que necesitamos todo esto. Todo lo que nosotros vemos aquí es herramienta para el Señor, es herramienta para agarrar y nosotros estar en un ambiente un poquito mejor.
Pero si todo esto estuviera y la presencia de Dios no está con nosotros, en vano es todo lo que hay. Amén. Así que con una guitarra y con las voces cantándole al Señor es más que suficiente muchas veces. Amén. Yo creo que Dios tiene el control de nosotros. Y quiero en esta tarde empezar esta palabra recordándote el nombre de la serie que hemos estado viendo en estos días. El día que Dios llegó a nuestras vidas. Amén. El día que Dios llegó a nuestras vidas, muchas cosas cambiaron. Y una de las cosas que cambiaron es que nuestra naturaleza humana dejó de ser. Y Dios nos mostró que hay un camino hacia una ciudadanía celestial. Amén. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: tu ciudadanía está en los cielos. En días pasados he estado orando por concluir esta serie en la que Dios verdaderamente me ha moldeado. Me ha ido hablando y ha ido tratando con mi corazón y con mi vida, y me ha permitido ver lo que Dios no solamente tiene para mí y para la iglesia, sino también lo que Dios necesita de nosotros. Amén. Tenemos que estar conscientes que Dios necesita algo de nosotros. ¿Sí? Dios necesita que nosotros entendamos que Él hizo todo por una razón, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación. Muchos de los que estamos aquí hemos visto la mano de Dios en nuestra vida como cristianos. Y como cristianos hemos entendido que nuestra imagen a seguir no es la imagen del hombre, no es lo que nosotros vemos en un hombre, sino que la imagen que nosotros tenemos que seguir es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede decir amén a eso? Jesús nos ha enseñado a caminar por esta vida y nos ha instruido en todo tiempo. Y la Biblia nos exhorta en Hebreos capítulo 12 versículo 2, un versículo muy conocido. Dice: puestos los ojos en ¿está acá? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y vuelvo a mencionar que Dios nos habla en todo tiempo. Amén. Yo le mencionaba el culto pasado y les decía que muchas veces mis palabras se equivocan. Muchas veces no nos sabemos expresar. Y nos expresamos de tal manera, y le decía a mi hermano Jorge que Dios a veces nos habla, pero la verdad es que no, Dios nos habla en todo tiempo. La importancia que tenemos que entender nosotros es que tenemos que leer entre líneas de cada una de las partes de la Biblia. Nosotros tenemos que leer entre cada línea y tenemos que entender lo que Dios quiere hablar a nosotros. Dios tiene una palabra para nosotros en todo momento, pero nosotros tenemos que entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y tenemos que entender que cuando nosotros leemos entre líneas, hay conocimiento que viene a nosotros, porque todos conocemos este versículo, tal vez de memoria. Pero ¿qué pasa cuando leemos toda la Biblia y no solo los versículos que a nosotros nos gustan? Nosotros muchas veces vamos a la Biblia y leemos los versículos que nos llenan en ese momento, que ya no sabemos de memoria, y automáticamente vamos ahí porque sabemos que la Biblia nos habla y nos va a hacer sentir mejor. Pero siempre tiene algo Dios que decirnos que va más allá. Porque si tú y yo leemos un versículo antes del versículo 2 que acabamos de leer, Dios habla de una manera poderosa. Amén. Dice así, desde la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Regresa a ver a tu lado. Él es testigo de tu vida de fe. Amén. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Dile al que está a tu lado: especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y corramos perseverantemente la carrera que Dios nos ha puesto por delante.
A muchos se les fue enseñado un evangelio en el cual sobreabunda la gracia, de tal manera en la que por la gracia de Dios es permitido el pecado. Y muchas veces nosotros, por ser algo fácil, tomamos ese camino y queremos hacernos creer a nosotros mismos que el pecado es permitido en nuestra vida, cuando no es así. Tenemos que entender que si la gracia está en nosotros, el pecado automáticamente se tiene que ir de nosotros. Cuando yo sé que hay una carrera, hay un camino que tenemos que caminar, esforzándonos cada día por llegar a la meta. Dile al que está a tu lado: tienes que esforzarte por llegar a la meta. Es verdad que la palabra de Dios habla de la gracia, que sobreabunda el pecado. Eso es algo que nosotros sabemos, pero muchos desafortunadamente han trasquilado la Biblia, muchos han trasquilado la Escritura al hacerla parecer que es una ficha abierta para ir y hacer lo que nosotros queramos. Pero necesito que tú entiendas algo, iglesia: las cosas no son así. Las cosas no son así. Dios vino a cambiar las cosas. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Dios vino a cambiar las cosas. Y tenemos que entender que cuando Dios entra en nuestras vidas, Dios cambia absolutamente todo. Por eso el tema de la serie es el día que Dios llegó a nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos el conocimiento de Dios, Dios cambia absolutamente todo. Y Dios abre una puerta para que nosotros podamos entrar y vivir en su gracia. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 19 al 20, desde la Nueva Traducción Viviente, dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados. No se me duerman. Necesito que me ayuden a predicar hoy. Amén. Porque de por sí somos poquitos. Muchos serán declarados. Versículo 20 dice: la ley de Dios fue entrada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Amén. Necesito que tú entiendas algo. La ley fue entregada para resaltar los pecados. Y aquí es donde muchos se confunden. Mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia. Porque tenemos que entender que la ley llevaba a que fuéramos apedreados, incluso fuéramos y muriéramos por causa de nuestro pecado. Tenemos que entender que cuando un hombre pecaba, lo primero que hacía era ir y comprar. Y con su dinero compraba un animal para sacrificar, iba, lo sacrificaba al templo y sus pecados eran perdonados. Pero esto es la ley. Por eso muchos piensan y creen que hoy el evangelio es para ricos, es para los que pueden, es para los que tienen tiempo. Pero no logran entender que el evangelio es para toda persona, para todo aquel que abre su corazón a Cristo, que quiere agarrar y cambiar el rumbo de su vida. Amén. Porque yo conozco testimonios de personas que han venido a los pies de Cristo y su vida ha sido transformada. Su vida ha sido cambiada en un abrir y cerrar de ojos. Sus finanzas cambiaron. Su manera de estar y de convivir en su casa cambiaron. Su manera de hablar, de vestir cambiaron. Su manera de pensar cambió. Y todo eso pasó por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Todo eso viene por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, nuestra vida es transformada. Por eso es que tenemos que entender que tenemos que permitir que Dios entre en nuestro corazón, que Dios entre en nuestra vida y no solamente entre, sino que reine y gobierne sobre todo. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y algo que muchos no han logrado entender es que
Es verdad, mientras más pecado había, más la gracia de Dios sobreabundaba. Porque no entendían que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso. No entendían que Dios estaba a punto de enviar a su Hijo único a morir por nosotros. Dios tomó la decisión de escoger a una mujer santa, sí, una mujer que era apartada para el Señor, una mujer que era íntegra, una mujer que hoy el mundo ha desviado y ha ha agredido la imagen de una mujer. Una mujer que la Biblia habla sobre ella y la hace ver como una mujer que fue escogida por Dios. Muchos van por ahí criticando. Espero que tengan entendido la diferencia entre María, la de la Biblia, y María, la que el mundo adora. Porque no es la misma. María Guadalupe no es la misma mujer que habla la Biblia. Nunca se menciona como tal, pero sí la menciona como María, la madre de Jesús, la madre de nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y muchos no logran entender la importancia de cómo Dios vio el pecado y dijo: yo quiero que el pecado termine en sus vidas, y por lo tanto yo quiero que ellos conozcan la gracia de mí hacia ellos. Yo quiero que conozcan la misericordia de mi persona hacia el mundo y entiendan que yo me desprendí de mi ser. Mandé a mi Hijo a sufrir por sus pecados, mandé a mi Hijo a morir trasquilado, mandé a mi Hijo a sufrir sus dolores, a sanar sus enfermedades. Yo, Dios, voy a deshacerme, voy a desprenderme de mi Hijo para que tú puedas tener vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que lograr entender que Dios vio el pecado del mundo y dijo: yo quiero que el mundo conozca mi gracia. Y la Biblia habla a nosotros, y nosotros tenemos que entender que la ley, versículo 20 dice, fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Mira, el Antiguo Testamento te hace entender. Mismo Jesús en los evangelios te explica. Había una mujer que había adulterado, fue traída a Jesús. Les he predicado esto, les he compartido el momento en el cual esta mujer fue traída ante Jesús. Jesús agarró y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y la Biblia especifica, y esto me encanta, y lo voy a mencionar muchas veces en toda mi vida. Me encanta cómo la Biblia especifica que Jesús, postrado en tierra, escribía. Y les he dicho cómo imagino yo que Jesús escribía el nombre de tal y tal. Y yo me imagino ahí escribiendo Dios el nombre Demetrio. Tú eras esto. Tú estás haciendo esto. Tú te has olvidado del Dios que te ama. Tú te has olvidado que Dios te ha dado mandamientos a seguir. Y me imagino escribiendo no solamente mi nombre, sino el nombre de todos los demás, recordándonos que nosotros también vivimos en pecado en algún momento. Y la Biblia especifica que dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto es algo que la iglesia no ha logrado comprender, no ha logrado meterse en ese momento en el cual Dios nos amó primero. Y llegó un día la gracia maravillosa de Dios. Y tenemos que entender que la Biblia habla en todo tiempo a nosotros. Romanos capítulo 6 versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escucha lo que la Biblia te está diciendo. Mira, tú conociste a Dios, tú conociste al que te salvó, tú tuviste un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo has tenido, hoy yo oro por tu vida y por tu corazón para que el Señor cambie el rumbo de tu vida. Tenemos que entender que no podemos perseverar en el pecado pensando que por medio del pecado la gracia va a sobreabundar en nosotros. No es así.
Porque la Biblia lo establece en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice la pregunta a través del apóstol Pablo, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Así que tenemos que entender que tenemos que apartarnos. Es algo que va más allá, y Dios nos habla de tantas maneras tan hermosas que nos podemos sorprender. ¿A cuántos nos ha sorprendido la palabra? Amén. En esos momentos difíciles en los cuales ya no sabemos qué rumbo tomar, la palabra viene a nosotros y nos guía. Yo le comentaba a mi amada esposa el culto pasado, le digo, mi amor, yo no predico por eso, pero el hecho de agarrar y ver mi celular que entran mensajes de hijos de la casa en los cuales ponen un texto y dicen, pastor, padre, la prédica de hoy me bendijo. La prédica de hoy, la palabra de hoy habló a mi vida. Era justamente lo que yo estaba esperando. Y ¿sabes qué? Esa es la gracia y la misericordia de Dios que nos usa para llegar a tu corazón y que Él sea el que nos lleve al crecimiento necesario. ¿Alguien puede alabar al Señor en esta hora? Dale fuerte el aplauso. Dios nos habla de tantas maneras tan hermosas que nos vamos a sorprender todos los días de nuestra vida. Romanos capítulo 5 versículo 21 dice, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. ¿Estás aquí? Ahora reina la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna. Escucha bien, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y necesito que mires cómo Dios nos habla y Dios nos pone en la relación correcta. El resultado es la vida eterna. Dios nos pone en la dirección correcta. El resultado de todo lo que nosotros hagamos, somos, es la vida eterna. ¿Estás aquí? Y algo que debemos saber es que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Para muchos es difícil, para muchos es lo más difícil que hay, pero con la ayuda del Señor todo es posible. ¿Estás aquí? Entendamos que Dios puede cambiar nuestra naturaleza humana por esa ciudadanía celestial del cual la palabra habla. ¿Alguien lo cree? Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice así, mas nuestra ciudadanía está en los de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Alguien celebra eso? Aleluya. ¿Sabes? A veces nos quedamos esperando algo más cuando no hay algo más. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la Biblia habla y dice que de ahí esperamos a nuestro Salvador. Y eso es algo que espero yo con tanta ansia. Porque un día dejaremos de sufrir, un día ya no habrá más enfermedad, un día ya no habrá más llanto, ni más lamento, ni más dolor, dice la Biblia. Y ese día será cuando nuestro Salvador venga. ¿Alguien espera la venida de nuestro Señor? Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero para ser parte de eso debemos de dejar que Dios nos moldee. ¿Estás aquí? Y tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo y tomar en cuenta su palabra. Porque su palabra es la que nos guía, su palabra es la que nos redarguye. Hoy yo tengo una palabra para la iglesia. Hoy yo quiero que tú sepas que la Biblia habla a nuestros corazones. Hoy yo quiero que tú sepas que Dios sabía que tú ibas a estar aquí. Hebreos capítulo 12 versículos 3 al 8 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, repite conmigo, como a hijos se os dirige.
Dios nos habla como a unos hijos y nosotros muchas veces nos portamos como entrenados. Amén. Dice, como hijos, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira, se escucha difícil cuando nosotros escuchamos de la palabra del Señor que la palabra nos dice que el que Dios ama, Dios disciplina. Dice, y azota a todo el que le recibe por hijos. Yo creo que varios diríamos: no, pues si me va a azotar Dios, pues mejor así, ¿no? Mejor entenado, mejor bastardo. Pero no puedes vivir por esta vida sin una cobertura de parte del Señor. No puedes tú vivir por esta vida, como dice el dicho, como una pluma en el aire. Tienes que estar sujeto a alguien, tienes que estar agarrado de nuestro Señor y tienes que caminar por esta vida siempre honrándolo. ¿Alguien está aquí? Porque tenemos que honrarlo en todo lo que hagamos, ¿sí? Tenemos que honrarlo en cada momento, en todo tiempo. ¿Y cómo honramos a Dios? ¿Sabes? Dándole gracias a Dios. Porque hasta el día de hoy tú respiras gracias a Él, porque Él te ha cuidado. Y tenemos que entender que no todo es como nosotros no lo imaginamos. Pero sí es clara la palabra: solo los verdaderos hijos soportan la disciplina. Es verdad, es difícil ser guiados y exhortados a ser mejores. A muchos no nos gusta que nosotros seamos presionados. No nos gusta. La naturaleza del ser humano es: ya no puedo más. ¿Quién ha pasado por ahí? ¿Quién ha dicho: Señor, yo ya no puedo más? Esto es demasiado para mí. Pero también tenemos que entender que Dios jamás va a poner una carga que tú no puedas cargar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? La naturaleza muchas veces, y lastimosamente del mexicano, desafortunadamente, es decir, luego lo termino. Muchos no terminamos lo que empezamos. Muchos empezamos un proyecto y no lo terminamos. Y eso no es en todas las culturas. Les he mencionado que los chinos son algo tremendo. Esos cuates, bueno, si no gobiernan el mundo es porque Dios no lo ha permitido. Si estás aquí, tienes que estar de acuerdo conmigo. Los chinos son excelentes para todo lo que hacen. Y todo porque se preocupan unos por otros. Y tenemos que arraigar de nosotros esa sangre de la malinche, como muchas veces les he dicho. Ya no podemos ser malinchistas. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser disciplinados. ¿Estás aquí? Pero cuando nosotros somos disciplinados, tenemos que entender que hay una recompensa. La Biblia lo especifica de esta manera. Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. ¿Estás aquí? Después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Alguien sabe la definición de disciplina? La disciplina muchas veces la hacemos y ese es el problema, que nuestro léxico desvía las cosas, o nuestra manera de conocer las palabras nos desvía de todo. Mira, yo me metí al diccionario y encontré esto: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Te lo vuelvo a leer: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Estás aquí? Todo conlleva disciplina. Mira, hace unos meses atrás yo iba al gimnasio. Ahorita ya estoy gordo. Pero muchos decían:
bueno, ¿por qué, pastor, qué está haciendo? ¿Se está inyectando esto y el otro? No, simple y sencillamente tenía una disciplina. ¿Estás aquí? Y si tú tienes una disciplina, vas a tener un resultado. La disciplina en hacer ejercicio, la disciplina en comer. Esto es hablando físicamente. Pero si tú tienes una disciplina con el Señor espiritual, una vida constante de oración, una vida constante de lectura de la palabra, una vida constante de ayuno, ¿qué vas a tener como resultado? Vas a tener como resultado la presencia de Dios en tu vida, el conocimiento de que Dios está contigo, de que Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces tú necesitas entender que la disciplina no es algo que viene a ti para corregirte o para evidenciarte. La disciplina es algo que viene a ti para que tú entiendas que necesitas hacer las cosas constantemente y que eso te va a llevar a un mayor peso de gloria con el Señor. ¿Estás aquí? Yo estoy aquí para aconsejarte, iglesia. Yo estoy aquí para guiarte, para instruirte. No solamente se trata de agarrar y ver las promesas de Dios, sino que nosotros también entendamos que Dios tiene una manera de cómo nosotros tenemos que vivir. Y la disciplina nos va a llevar a cierto resultado. Eso nos va a traer una consecuencia. Y ninguna disciplina es fácil, tienes que entender. Pero toda disciplina lleva a un resultado. Repite conmigo: toda disciplina nos llevará a un resultado. Y algo que tienes que saber, que nos va a llevar a algo bueno o algo malo. Es el resultado. Si tú tienes una disciplina para comer mal, ¿qué te va a pasar? Te vas a enfermar, vas a tener las cosas mal en tu vida. Pero si tú tienes una disciplina buena, te vas a ver guapo, así como el pastor. Llama. Aleluya. Yo necesito que tú entiendas las cosas. Necesito que tú entiendas que si tú no tienes una vida constante de oración con el Señor, como resultado vas a tener una vida vacía. Pero si tú tienes una disciplina constante de oración, lectura de palabra y ayuno, ¿qué vas a tener como resultado? Algo bueno y maravilloso, que es la presencia del Señor. ¿Alguien puede alabar la presencia de Dios? Tenemos que entender que todo en esta vida trae una recompensa. El Señor me lleva hoy a una porción que me llamó mucho la atención. Y antes de leerte esta porción de la palabra, quiero que tú abras tu corazón a lo que Dios quiere hablar a nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay personas que vienen y nos ponen en un lugar. Hay personas que pueden agarrar y mover las cosas para ponerte en un lugar. ¿Cuántos aquí tienen el anhelo en su corazón de servir a Dios? ¿Cuántos aquí tienen el anhelo en su corazón de ser reconocido por Dios y que Dios tenga una expresión hacia nosotros: mi siervo fiel? ¿Quién? La mitad, 2 o 3, hermano Jorge. Todos aquí tenemos que tener el anhelo en nuestro corazón de ser reconocidos por nuestro Creador y que Él pueda agarrar y decir: ahí está mi siervo fiel. Aunque a veces nosotros tengamos una imagen diferente de eso. Porque ¿a quién le dijo mi siervo fiel? ¿Alguien lo recuerda? ¿A quién? Grítalo sin miedo. Si conoces la Biblia, háblalo. ¿A quién le dijo Dios? ¿O a quién lo comparó como siervo fiel? ¿A quién? A Job. Desafortunadamente se lo dijo a Satanás. Y muchas veces nosotros no queremos que Dios nos se dirija a nosotros como siervo fiel, porque pensamos que nos va a pasar lo mismo que a Job. Yo estoy seguro que si tú te esfuerzas para el Señor va a tener cuidado de ti. Y no va a haber necesidad. Dios te va a agarrar y te va a guiar y te va a llevar por este camino de una manera sobrenatural, sorprendente, y para su gloria y para su honra. Alaba al Señor que Él vive. Pero desafortunadamente muchos pensamos que las cosas son fáciles y tenemos una imagen incorrecta de parte de Dios, y es ahí donde te tengo que decir que tienes que tener cuidado cómo lees la Biblia. Mira, Mateo capítulo 20, versículos 20 en adelante,
hablan de una historia y dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Dice, y se arrodilló respetuosamente a pedirle un favor. Mira cómo se acercó esta mujer, respetuosamente, y se arrodilló a pedirle un favor. ¿Cuántos queremos pedirle un favor a Dios? Amén. Y yo me imagino que muchos padres de los que estamos aquí quisiéramos pedir esto mismo para nuestros hijos. Dice: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. Dice, la mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten, ¿dónde? En lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mira lo que una madre le está pidiendo a Jesús por sus hijos. Y muchas veces nosotros pensamos que esto es algo que se puede pedir. Muchas veces nosotros pensamos que podemos llegar con el pastor y decirle: yo tengo toda la disposición. Pero cuando nuestros actos muestran algo diferente, tú no estás en la iglesia, tú no estás sujeto a un pastor, tú no estás sirviendo en la iglesia, pero si quieres agarrar y venir aquí. Yo muchas veces te lo he dicho: te presto mi proceso, te presto lo que he pasado, te presto lo que han hablado de mí, te presto lo que han dicho de mí. Yo me pongo en tu lugar y tú ponte en el mío. Porque muchos ven al pastor que se viste con un traje bonito o con unos zapatos, dijera mi hermana Abby, de Carlos Rivera. No, no es así. Las cosas tienen que pasar su proceso, y tú tienes que entender que las cosas no son de la noche a la mañana o de la mañana a la noche. Tienes que entender que tú tienes que pasar tu proceso. Y muchas veces esta parte de la escritura es mal entendida, porque nosotros pensamos que es fácil llegar al punto donde esta mujer le habla y le dice: yo quiero que mis hijos estén en tu reino, uno a la derecha y uno a la izquierda de ti. Y Jesús dice: ¿cuál es tu petición? Jesús le respondió: no saben lo que piden. Mira, no saben lo que piden. ¿Tú sabes cuántas personas hablan de mí hoy? ¿Tú sabes cuántos pastores tienen algo que decir de mí hoy? Te paso los mensajes si quieres. Muchos tienen mucho que decir y critican el hecho de que en 10 meses se haya construido esto. Critican el hecho de que en 3 años ya no seamos los 40. Es más, ni siquiera están los primeros 40 que llegamos aquí. Hemos contado, somos 10 de los 40 que llegamos. Pero para la gloria de Dios, el Señor trajo gente que ama a Dios, que siente la presencia de Dios y que quiere más de parte del Señor. Hoy ya no somos 40, hoy somos 250 para la gloria del Señor. Hey, ¿estás aquí? No ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. Mira, Jesús habla y dice: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Mira Jesús cómo habla y dice: ¿acaso tú estás listo? Ellos están listos para pasar lo que yo pasé. Shama. ¿Me puedo aflojar tantito la corbata? Porque ya me dieron ganas de predicar, iglesia. Alaba al Señor que Él vive. Vamos, dáselo fuerte. Dice la escritura: ¿acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Ni siquiera se imaginaban lo que estaba a punto de pasar. No se imaginaban, Jorge, lo que estaba a punto de suceder, hijo. Estaba a punto de ser llevado Jesús a una cruz, a ser crucificado. Y yo me imagino a esos hombres viendo cómo golpeaban a nuestro Señor. Hay estudios que informan y dicen que fue desgarrado de su piel, que sus
sus costillas se veían, sus ojos estaban totalmente ensangrentados, su piel ya no podía más. Ya no había un tejido de piel que pudiera protegerlo de los golpes que estaba pasando. Ya no había nada más que él pudiera sufrir. Pero aún así él fue a la cruz y dijo: Padre, no tomes en cuenta lo que ellos hagan. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando esta mujer se acerca y es una tipología o una imagen de lo que hay personas que piensan que las cosas son fáciles, pero las cosas no son fáciles. Todo tiene su proceso. Repite conmigo: todo tiene su proceso. Tenemos que entender que Dios tiene control de absolutamente todo y que nosotros caminamos por esta vida siempre con nuestra mirada puesta en Él. Amén. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. ¿Estás aquí? ¿Qué haces tú sentado en una silla? ¿Tú viniste a sentarte en una silla? ¿Tú estás ahí porque tú viniste, hermana Abby? ¿O crees que el Señor te trajo aquí? ¿Quién cree que el Señor lo trajo a esta casa con un propósito? Alaba a ese que te trajo al lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Tienes que entender que Dios nos escogió. Versículo 24 dice: cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Mira, ellos se indignaron, pero mira lo que Jesús contesta. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. ¿Quién está listo para recibir palabra de Dios? Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Shama. ¿Quién quiere servir al otro, hermano Jorge? ¿Quién quiere ser esclavo el uno del otro? Mira, yo les he dicho, hay muchos aquí en la casa, y pudiera señalarlos y pudiera agarrar y contarlos, porque no son tantos. Estamos hablando de 6 o 8 que agarran y me permiten servirles en su totalidad. Pero la iglesia no entiende eso. La iglesia piensa que el pastor los pastoree es venir el domingo y que el pastor los salude. Y desafortunadamente muchas veces el pastor no llega a la puerta, no me saluda y ya el pastor no me quiere. Pues no me permiten hacerlo. Sabes, yo tengo 5 días para atenderlos a ustedes: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque los demás días estoy sirviendo en la iglesia. Pero ustedes no dicen: tengo que ir a hablar con el pastor, un mensaje, pastor, voy a hacer esto. No me permiten servirles. Pero tienes que entender que nosotros somos formados en esta vida para gloria y honra del Señor, y somos instruidos por el Señor, y tenemos que entender que tenemos que servir a los demás. Yo estoy aquí para servirles, iglesia. Y si alguien piensa algo diferente, perdóname si he puesto esa imagen en ti. Versículo 28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Humanamente pensamos que tener un lugar en el que el mundo nos reconozca puede cambiar la perspectiva de muchas cosas, pero no es así, iglesia. El mundo no importa cómo te vea, lo que importa es cómo te conozca Dios. ¿Estás aquí? Dale fuerte el aplauso a Dios. Dios habla a la iglesia por medio de Jesús y nos deja claro una cosa:
nos deja claro que no importa cómo el mundo sea gobernado, Dios hace las cosas de una manera diferente. Repite conmigo: Dios hace las cosas de una manera diferente. El versículo 26 lo establece así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuestra mayor imagen es Jesús, y Jesús nos enseña precisamente lo que leímos en el versículo 28. Jesús, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tú no estás aquí para ser servido, tú estás aquí para servir. Lo voy a poner en otras palabras: nosotros no estamos aquí para ser servidos, porque yo también estoy aquí, y yo no estoy aquí para ser servido, estoy aquí para servir. Y tú estás aquí también para servir. Dale fuerte el aplauso a Dios. Iglesia, estos son principios básicos, y hoy yo no sé por qué Dios lo puso en mi corazón. Mira, pero sí sé que Dios tiene el control. Y ahorita el Señor trajo algo a mi corazón, hijo. Muchos de los servidores de la iglesia no están aquí. Si ven, hacen falta varios. Y yo oro, y he orado a Dios para que el Señor multiplique corazones en la iglesia, pero que multiplique los corazones correctos. Mira, es algo que tenemos que entender. No pongas tu mirada en aquel que no mueve ni una silla, pon tu mirada en aquel que hace. Y trata de agarrar y hacer lo que ellos hacen también, porque eso es lo que se tiene que multiplicar en la iglesia. Tenemos que entender que Dios, el día que Dios llegó a nuestras vidas, Dios cambió la perspectiva de todo, no nada más de algunas cosas. Y yo quiero hoy guiarte, iglesia, a que tú entiendas esto, que tú tienes que comprometerte con Dios, no por mí. Mira, como dice el profeta: vive Jehová, en cuya presencia estoy, no te miento. Hay muchos de los que están aquí que saben que yo me hago cargo de mucho. Los que han venido los viernes me han visto en cámaras, me han visto en audio y me han visto en luces. Y no solamente en cámaras, audio y luces, sino que también vengo y predico. Y yo lo puedo hacer todo, pero no puedo comerme todo el pastel yo, porque yo no quiero ser el único primero. Yo quiero que la iglesia camine primero conmigo. ¿Estás aquí? Y hoy el Señor pone eso en mi corazón para ti, iglesia. Muy breve, ya voy a terminar. Pone eso en mi corazón para ti. Necesito que tú logres entender que no puedes estar ahí toda la vida parado en el mismo lugar. No puedes estar sentado en el mismo lugar, porque tú tienes un don y tienes un talento, tienes algo especial que Dios va a usar. Y yo no estoy aquí para echarte porras, pero yo creo que Dios tiene algo especial para ti. Y hoy es el día que Dios hizo para que tú vinieras a esta iglesia y entendieras que Dios tiene un lugar en un lugar celestial preparado para ti. Dice la palabra: para aquellos que le aman. Pero no podemos estar esperando a que Dios nos llame a su presencia y que nosotros no hagamos nada en esta vida por Él. No podemos caminar por la vida creyendo que es suficiente venir y sentarte. Créemelo, no es suficiente. Es tiempo de que tú agarres y comprendas que hay mucho que hacer en la iglesia y por la iglesia. Y hay muchos que veo y son rostros nuevos. Mira, no es solamente venir y sentarte, es que tú sepas que tienes una cobertura, es que tú sepas que tienes una casa, es que tú sepas que vas a ir a un lugar y que tú vas a decir: yo tengo una casa, tengo un pastor, yo me sujeto a esa casa y a ese pastor. Pero esto viene a través de lo que nosotros servimos a Dios. La revelación no llega sola, porque tú no vas a saber qué es. Hijo, me voy a bajar tantito. Tú no vas a saber qué es lo que es amar a la casa hasta que tú sepas que la silla se descompuso y vengas y digas: pastor, la silla se descompuso y necesita ser compuesta. No porque yo no lo pueda hacer.
¿Alguien de aquí ha recibido una llamada para decirles que yo necesito que vengan a arreglar una silla? No. Pero el hecho de que yo no les hable para decírselo no quiere decir que no tiene que ser hecho. Mira, el día que Dios llegó a nuestras vidas, Dios nos hizo entender que nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana está enfocado en el orgullo, está enfocado en aquello que no debemos de hacer porque los demás pueden hacerlo. Pero cuando nuestra ciudadanía es establecida en nuestra vida, que es el reino de los cielos, nuestra perspectiva de las cosas cambia. ¿Estás aquí? Yo necesito que tú comprendas esto. Necesito que tú entiendas y recibas el consejo hoy de parte de tu pastor. Y si no soy yo tu pastor y vienes de visita, yo necesito que tú comprendas que las cosas necesitan ser hechas. Donde quiera que estés, sirve con todo tu corazón, porque tú tienes que entender que tu naturaleza ya no es la misma de antes. Tu naturaleza cambió. El día que Dios llegó a nuestras vidas, todo cambió. Él cambió y seguirá transformando, y nuestra naturaleza humana nos acercará cada día más y más a lo que Él tiene planeado para nosotros. Él va a cambiar nuestra naturaleza humana y nos va a acercar más y más a lo que Él tiene planeado para nosotros. Aquello lo cual la Biblia menciona como una ciudadanía celestial. ¿Quién quiere ser parte de eso? Amén. Yo hoy te exhorto a ti, iglesia, como pastor de esta casa y con la autoridad que el Señor me ha dado, te exhorto, te impulso a que ames cada día más a Dios, que recibas la palabra y que entiendas que no es nada más decir yo quiero que Él esté ahí y yo acá. Es que nosotros hagamos por hacer, hagamos por estar y comprendamos que Dios tiene las cosas planeadas a su tiempo, en su momento, en el lugar, con las personas y en el tiempo correcto. Inclina tu rostro ahí donde estás. Quiero orar por esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por la bendición que tú me das de poder abrir tu Biblia, abrir tu palabra. Señor, hoy yo recibo esta palabra. Comprendo, Señor, que mi vida tiene que ser transformada. Señor, hay muchas cosas que yo tengo que hacer para ti, que todavía no las he hecho, pero yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú me ayudes. Señor, hoy tú hablas a mi corazón y me haces entender que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu palabra dice que no nos debemos de acordar de lo que fuimos un día, más bien tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo que tú harás en nosotros día tras día. Ayúdanos, Padre, a hacer cada día más y más lo que tú necesitas de nosotros. Hoy, Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Quiero rapidito despedir la transmisión, no sin antes mencionarles que ya viene nuestro aniversario. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Acabo de hablar con el pastor Giovanni, gracias a Dios por la vida de mi sobrino Junior, que me conectó ahí en una videollamada con él. Dice: pastor, ya vamos para allá y vamos a estar allá. Yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso. Amén. Mira, sanidad, liberación, Dios lo usa de una manera poderosa, y yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros. Como cada principio de año, Dios pone un parteaguas para lo que viene. Así que no te pierdas. Hablé con pastor Miguel, también está feliz. Ayer estaba ahí navegando con los vuelos, pero ya está todo listo para recibir los 15, 16 y 17. Tenemos cena de matrimonios el día 17, así que no te pierdas eso. Ven con tu matrimonio, aunque estés a punto de tirar la toalla, no tires la toalla, lucha por tu matrimonio, y yo sé que Dios se va a glorificar. Yo sé que Dios va a hacer algo especial. Así que recuerda, nuestro aniversario es 15, 16 y 17 de febrero, y yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. Ahí donde estás en la transmisión, mientras despido la transmisión, párate por favor
Y los que vayan a tomar, a participar de la mesa del Señor, pasen por favor, agarren, tomen el vino, tomen el pan, y vamos a hacer 2 filas en la parte de enfrente. Vamos rapidito. Vamos a agilizar eso. Dice la palabra del Señor así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Que Dios te bendiga. Dale fuerte el aplauso a Dios, iglesia.